El Ayuntamiento de Buffalo es uno de los edificios Art Deco más grandes de Estados Unidos. Sus extensos pasillos abovedados están cubiertos de brillantes mosaicos artísticos, mientras que, oculto dentro de la Cámara Legislativa, se encuentra un techo que parece una cápsula del tiempo cósmica hecho de hermosas vidrieras. Y está el hecho de que este edificio se encuentra en el centro de un eje radial de calles. Ubicado en el centro exacto de un enorme diseño radial de calles, las principales avenidas de la ciudad irradian hacia afuera desde la plaza como rayos de luz del sol. Ahora, aparte de los elementos decorativos, el Ayuntamiento de Búfalo también guarda muchos misterios. Por ejemplo, su enorme interior fue diseñado para aprovechar los fuertes vientos del lago Erie, utilizando un túnel de viento pasivo construido dentro de las paredes para ventilar naturalmente la fortaleza. Y en lo más profundo del subsótano está el túnel de las lágrimas, un laberinto subterráneo restringido donde los reclusos de alto riesgo son escoltados bajo las calles de la ciudad sin ser vistos. Luego tenemos los secretos del piso 28, un área parecida a un templo completamente inaccesible por elevador, pero abierta para aquellos que sean lo suficientemente valientes como para desafiar las escaleras. Entonces, ¿cómo llegó a existir un edificio tan magnífico? ¿Cuál es la verdad detrás de sus misterios? ¿Y qué hay dentro de ese piso 28? Sigue con nosotros para descubrirlo mientras exploramos la historia del Ayuntamiento de Búfalo. Soy tu anfitrión Ryan Sokash y estás viendo IT's History. En muchos sentidos, el auge de Búfalo es una historia clásica de rápida expansión industrial. Ubicada en el extremo oriental natural del lago Erie, la pequeña colonia se transformó en 1825 con la apertura del canal Erie. Casi de la noche a la mañana, Búfalo se convirtió en la puerta de entrada al oeste, un punto vital de transferencia de carga interior donde el grano del medio oeste y las materias primas del oeste se transferían a barcos del canal con destino a la ciudad de Nueva York. Fue aquí donde la manufactura pesada, las acerías y los elevadores de grano rápidamente llegaron a dominar tanto la zona portuaria como el horizonte de la ciudad. Luego, el 16 de noviembre de 1896, Buffalo hizo historia a nivel mundial. La ciudad logró aprovechar con éxito el rugiente torrente hidroeléctrico de las cercanas cataratas del Niágara. Utilizando el revolucionario sistema de corriente alterna de Nikola Tesla, los ingenieros transmitieron electricidad de alto voltaje a más de 20 millas de distancia, marcando la primera vez en la historia que una gran metrópolis recibía energía transmitida a larga distancia. Este fue un deslumbrante hito tecnológico que pronto haría que millones de visitantes asombrados en la Exposición Mundial de 1901 apodaran oficialmente a Búfalo como la ciudad de las luces. Así que, entre el canal Erie y el aprovechamiento de la energía de las cataratas, Búfalo se convirtió en un titán industrial a nivel mundial. En ese contexto, para 1920, la estructura municipal de la ciudad estaba cediendo bajo el peso de su propio éxito. La población de la ciudad se había cuadruplicado a más de 500,000 habitantes, pero el gobierno local seguía operando desde el antiguo Palacio del Condado, una hermosa estructura de granito diseñada por Andrés Jackson Warner en las calles Church y Franklin. Ahora bien, aunque el edificio era representativo, no satisfacía las necesidades modernas. Compartido con el condado de Erie, el edificio estaba irremediablemente saturado. Para compensar esto, los departamentos municipales estaban dispersos en oficinas rentadas por todo el centro, lo que afectaba gravemente la eficiencia. Por lo tanto, Buffalo necesitaba desesperadamente centralizar los servicios públicos y también parecía que buscaban proyectar su riqueza regional. En 1920, un referéndum en toda la ciudad autorizó al Consejo Común de Buffalo a seleccionar un sitio para su nuevo centro. Eligieron la Plaza Niágara, un punto focal histórico del plan original de calles radiales de 1804. La fase de planificación estuvo inicialmente a cargo del arquitecto principal Juan Guade, quien propuso una torre agresiva de 25 pisos, aunque los funcionarios de la ciudad rechazaron esos primeros borradores, citando limitaciones presupuestarias y una falta de diseño práctico. En lugar de echarse para atrás, Wade se asoció con otro arquitecto local que tenía mucha experiencia en edificios públicos,
así como con un consultor de Nueva York que acababa de diseñar el igualmente enorme edificio de oficinas estatales Alfred E. Smith en Albany. Juntos formaron una nueva firma de arquitectura y expandieron el concepto a un rascacielos imponente de 32 pisos, utilizando retranqueos en la estructura, lo cual cumplía con las modernas leyes de zonificación sobre acceso a la luz. Además, John Wade rechazó de manera famosa la imaginería clásica europea, llamando a su audaz diseño de la era de las máquinas como americano-americanesco. En 1927, satisfechos con la escala y el poder simbólico de los planos, la ciudad finalizó la adquisición del terreno por $698.930. Aprobó los planes y se preparó para transformar el horizonte. La construcción comenzó en Niagara Square el 16 de septiembre de 1929 bajo la dirección del contratista principal y la compañía John W. Cooper. Y aunque, en términos generales, con la Gran Depresión, la construcción privada en todo Estados Unidos se detuvo de repente en ese momento, el proyecto de Buffalo continuó y se convirtió en una fuente esencial de empleo público. Con la ayuda de grúas industriales de vapor y una enorme fuerza laboral de trabajadores locales del acero, los equipos levantaron el rascacielos a un ritmo frenético, ensamblando un esqueleto de más de 9.000 toneladas de acero estructural. Para el 14 de mayo de 1930, la ciudad celebró un hito importante con la colocación formal de la piedra angular. Miles de ciudadanos se agolparon en Niagara Square para ver a los funcionarios sellar una cápsula del tiempo dentro de la piedra, llena de periódicos contemporáneos, listas históricas de la ciudad y una pequeña maqueta detallada del propio edificio. La enorme estructura de acero fue cubierta más tarde con una base resistente de granito gris de Minnesota, arenisca de Ohio, y coronada en la cima con intrincados patrones en forma de V de terracota policromada y multicolor, mientras que el interior del edificio era una verdadera obra maestra de logística. Los electricistas instalaron más de 110 millas de cable de cobre con un peso impresionante de 43 toneladas y colocaron 47 millas de tubería de conducto de hierro pesado a través de los pisos de concreto para alimentar un sistema sincronizado de hasta 143 relojes regulados por un reloj maestro en el subsótano. Increíblemente, a pesar de las alturas vertiginosas y la velocidad frenética de la construcción, el edificio se completó sin una sola fatalidad entre los trabajadores, una hazaña de seguridad asombrosa para un rascacielos de 398 pies en la década de 1930. Para el 31 de septiembre, menos de 2 años después de la colocación de la primera piedra, las primeras oficinas municipales comenzaron a mudarse a los pisos inferiores. El 10 de noviembre de 1931, las llaves se entregaron oficialmente, entregando un palacio de 32 pisos de la era Industry al pueblo de Búfalo a tiempo y completado dentro de su presupuesto de $7 millones. Y los efectos finales fueron simplemente asombrosos. Cuando el ayuntamiento de Búfalo se completó oficialmente, se erigió como una imponente fortaleza Art Deco de 32 pisos que se encontraba entre los edificios municipales más grandes y masivos jamás construidos en los Estados Unidos. Con una altura de 398 pies, este palacio de aspecto monolítico abarca más de 500.000 pies cuadrados de espacio interior para oficinas. Su estructura fue forjada con más de 9.000 toneladas de acero estructural y cuenta con más de 1.520 ventanas individuales, todas diseñadas de manera única para abrirse hacia adentro por seguridad. Dominando la histórica Plaza Niagara, este edificio le sugería al resto del mundo que Buffalo podía competir con ciudades como Chicago o Nueva York. Y quiero que realmente aprecien la maestría que los ingenieros y diseñadores necesitaron para levantar este espectáculo de edificio. Y lo sorprendente es que Juan Wade, el visionario detrás del llamado estilo americano, americanesco del edificio, en realidad regresó a la educación más tarde en su vida para adquirir las habilidades necesarias para construir una obra maestra como esta. Comenzando en lo más profundo del subsótano, hay un laberinto de concreto restringido conocido como el Túnel de las Lágrimas. Este túnel fue construido originalmente en 1891 como parte de otra estructura,
pero con el mismo propósito, y más tarde fue integrado al conducto de máxima seguridad del nuevo ayuntamiento, conectando las celdas locales directamente con los tribunales. Según cuenta la leyenda, su apodo escalofriante proviene de una sombría realidad psicológica. Los prisioneros caminaban por el túnel llenos de esperanza antes de sus juicios, solo para regresar por el pasaje húmedo y resonante, llorando esposados, después de ser sentenciados a años tras las rejas. De hecho, tengo un poco de curiosidad si alguien que esté viendo esto alguna vez ha sido llevado por ahí como prisionero. Cuéntenos si de verdad lloran en ese túnel cuando van de regreso a la cárcel. De alguna manera lo dudo, pero tu comentario podría ayudarnos a resolver ese misterio. La planta baja no podría ser más diferente que los túneles que están debajo de ella. Los visitantes emergen en una impresionante catedral de 3 pisos con un aire industrial antiguo. Muchos visitantes dicen que, incluso si no tienes ningún interés en la arquitectura, te vas a sorprender. A través de este pasillo, miles de mosaicos entrelazados forman un enorme y vibrante penacho de un jefe nativo americano, colocados completamente planos, irradiando hacia afuera desde un sol resplandeciente en el centro. Y esta idea contrasta. A los lados de los pasillos hay estatuas poéticas y murales más grandes que la vida, mostrando imágenes industriales de trabajadores del acero, enormes elevadores de granos y barcos conquistando el lago Erie. Los pisos superiores del edificio siempre han sido accesibles mediante elevadores de atracción. De hecho, los originales fueron proporcionados por la compañía de elevadores Curtiss, la compañía de elevadores más antigua en funcionamiento en los Estados Unidos en ese momento. Sin embargo, a medida que la capacidad y las necesidades tecnológicas del edificio crecieron durante las décadas siguientes, se contrató a la compañía de elevadores Otis, un gigante industrial global, para instalar elevadores adicionales y hacerse cargo de la gestión del sistema. Aunque el banco de elevadores en la planta baja conserva su impresionante apariencia histórica Art Deco de 1931, los elevadores en sí han sido modernizados de manera extrema y lucen bastante diferentes. Y si tomaras uno de esos elevadores hasta el piso 13, te encontrarías con la siguiente característica célebre del ayuntamiento: la Cámara del Consejo Común. Este es un auditorio semicircular. El techo se abre hacia una enorme claraboya de vitrales en forma de rayo de sol. La obra de arte funciona como una cápsula del tiempo cósmica, mostrando explícitamente la configuración exacta del Sol, la Luna y los planetas en el firmamento. Sobre Búfalo, un mapa que ilustra el día exacto en que se terminó el edificio en 1931. Además, si miras de cerca, debajo de los asientos, encontrarás otra pieza particular de la historia de los años 30. Cada silla está equipada con un soporte metálico especializado diseñado para sostener el sombrero tipo bombín de un caballero. Más allá de eso, la línea del elevador se corta por completo en el piso 25, lo cual quizá es un poco extraño en un edificio de 32 pisos. Verás, el ayuntamiento de Búfalo está construido como una pirámide escalonada de estilo Art Deco. A medida que el edificio se eleva, los pisos se vuelven más pequeños y angostos. Para cuando llegas al piso 25, la superficie de la torre se reduce drásticamente en comparación con los enormes pisos que están debajo. Súmale a eso el hecho de que para que funcione un elevador de tracción, se necesita una sala de máquinas enorme ubicada directamente sobre la parada más alta. En el caso del ayuntamiento, la sala alberga un motor eléctrico gigantesco, cables de acero pesados y contrapesos, todo lo necesario para levantar la cabina. En otras palabras, la corona del edificio se estrecha tanto por encima del piso 25 que simplemente no había suficiente espacio dentro del núcleo de la torre para un elevador. Es decir, para llegar al secreto mejor guardado de Búfalo, la plataforma de observación al aire libre en el piso 28, tienes que encontrar una escalera sin señalizar y subir los últimos 3 pisos a pie. Muchos visitantes han comentado que subir a la estrecha corona de piedra del edificio casi se siente como ascender a un antiguo templo. Cuando finalmente atraviesas sus puertas, te azotan los traicioneros vientos huracanados que rugen desde el lago. Y este es el espacio de acceso público más alto de la ciudad. Desde esta plataforma abierta, a 398 pies de altura, tienes una vista aérea perfecta
del diseño radial de las calles de Búfalo, que parecen enormes radios de rueda que se extienden desde la plaza que está debajo. El mirador también puede ofrecer una percepción única sobre los vientos extremos de los grandes lagos, un hecho que también se ha incorporado al sistema de enfriamiento del edificio. Otra decisión de diseño fue posicionar estratégicamente el ayuntamiento para que estuviera orientado hacia los fuertes y predecibles vendavales que vienen del lago. Para poder captar estos efectos, los arquitectos instalaron enormes y prominentes rejillas de entrada de aire directamente en la fachada exterior occidental del rascacielos. Así que cuando los vientos del lago golpean el edificio, naturalmente son captados por las rejillas, donde luego son empujados directamente hacia abajo a través de una serie de conductos internos, hasta llegar a una caverna subterránea debajo del subsótano. Ahora, debido a que esta caverna está ubicada tan profundamente bajo tierra, la tierra que la rodea la mantiene a una temperatura constante y naturalmente fría durante todo el año. A medida que el cálido viento de verano viaja por la zona más profunda, el calor se extrae enfriando el aire al instante. Luego, el aire enfriado de forma natural se redirige a una extensa red de conductos de ventilación internos que ascienden por todo el núcleo del edificio. Así, el aire fresco se libera en las oficinas y salas individuales. En condiciones normales, la velocidad natural del viento es tan intensa que crea suficiente presión positiva para forzar el aire a través de todo el sistema por sí solo, sin requerir electricidad para moverlo. Sin embargo, los ingenieros instalaron 21 ventiladores eléctricos de alta potencia tanto en el sótano como en el ático como un sistema de respaldo para ayudar con el flujo de aire en esos días de calma cuando la brisa del lago disminuye. Y con eso en mente, probablemente también debería señalar que el sistema de calefacción no era ni de cerca tan eficiente. Cuando se inauguró el edificio, se calentaba con vapor de baja presión generado por enormes calderas pirotubulares de carbón enterradas en el subsótano. Debido a que Búfalo era uno de los centros de transporte de carbón más grandes de Estados Unidos en ese entonces, abastecer el edificio era bastante sencillo. El carbón se entregaba directamente en camiones industriales pesados que venían de los patios ferroviarios cercanos al muelle. Al momento de la entrega, los trabajadores abrían pesadas rejillas de hierro en la acera y el carbón simplemente se vertía directamente por conductos verticales alimentados por gravedad hacia enormes depósitos de almacenamiento construidos bajo las aceras y los pisos del subsótano. Una vez que ese carbón finalmente se paleaba en las calderas rugientes para calentar las 47 millas de la red interna de tuberías del edificio, también había que retirar la ceniza resultante. Para esto, se diseñó un montacargas mecánico especializado para cenizas que levantaba los contenedores de desechos de regreso al nivel de la calle, para que los camiones de servicios públicos pudieran llevárselos. De hecho, el uso de carbón cambió la apariencia física del edificio. Durante décadas, el hollín oscuro del carbón manchó el exterior claro. Para mediados del siglo XX, el edificio se había vuelto casi completamente negro, lo que llevó a generaciones de lugareños a creer que estaba construido con piedra oscura. Hasta que una limpieza química masiva a finales del siglo XX finalmente restauró su color crema original. Hoy en día, el ayuntamiento ya no quema combustible sin refinar en el sótano. Los históricos depósitos de carbón han sido vaciados y las calderas originales fueron retiradas. En su lugar, el rascacielos se calienta utilizando un sistema altamente eficiente conocido como calefacción distrital. Y esos son solo algunos de los enormes cambios que el edificio ha experimentado desde que la ciudad sufrió un gran declive a mediados del siglo pasado. Cuando llegaron los años 50, la apertura de la vía marítima del San Lorenzo dejó de lado las rutas de envío de Búfalo. Poco después, la industria comenzó a decaer. Durante los siguientes 30 años, la ciudad se sumió en un profundo y desesperado declive económico. Fue entonces cuando más de la mitad de su población huyó, dejando atrás fábricas vacías, vecindarios abandonados y una tesorería municipal completamente en bancarrota. Dentro del ayuntamiento, las cosas se volvieron extrañamente tranquilas y descuidadas. Debido a que la ciudad ya no podía costear el mantenimiento rutinario, el edificio comenzó a deteriorarse físicamente junto con los ciudadanos que lo gobernaban. Según algunas fuentes,
Mientras el exterior del edificio se degradaba aún más por la contaminación, las áreas internas también sufrían. Aparentemente, y no pude verificar esto, el vibrante techo de mosaico en el vestíbulo se opacó por décadas de humo de cigarro y suciedad. En las oficinas superiores, hermosos detalles Art Deco fueron cubiertos con tabla roca barata y plafones falsos, porque era más barato atrapar el calor en espacios pequeños que calentar adecuadamente las enormes cámaras abovedadas. Y para la década de 1970, el majestuoso mirador del piso 28 se convirtió en un lugar asociado con tragedias oscuras que involucraban a un joven, una ráfaga de viento y un asta bandera. Pero lo dejaremos hasta ahí. Sin embargo, en un extraño giro del destino, por esa época, las dificultades pudieron haber sido en realidad lo que salvó al edificio al final. En resumen, Buffalo estaba demasiado quebrada para costear los llamados proyectos de renovación urbana o demolición por progreso que arrasaron con tantas otras zonas históricas del centro en Estados Unidos durante los años 60 y 70, y así el ayuntamiento quedó completamente intacto. Sea como sea, al final Buffalo resurgió una vez más. Para los años 90, el ayuntamiento estaba inscrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos. En la década de 2000 se realizaron renovaciones generales para restaurar la gloria original del edificio, y en la actualidad la estabilización económica más amplia de Búfalo en torno a cosas como la atención médica, la educación superior y la tecnología arregló el resto. Así que, de esa manera, en la resurrección de la ciudad, el ayuntamiento también evolucionó hasta convertirse en un importante destino turístico global, ya que el edificio es celebrado como uno de los mejores ejemplos de arquitectura Art Deco en Norteamérica. Así que esa es la historia del Ayuntamiento de Búfalo, su misterioso piso 28 y esa increíble solución de aire acondicionado. Realmente espero que hayan disfrutado el episodio y que consideren suscribirse para apoyar el canal. De lo contrario, hasta la próxima, se despide Ryan Sokash.